hermanos. Dios te bendiga. Antes de iniciar, y sobre todo para nuestros hermanos que estuvieron el domingo presencial, porque mis hermanos desgraciadamente nos falló la tecnología, no había internet y no se pudo transmitir ni grabar ese estudio. Aparte, pues, créanlo que yo hago el esfuerzo, pero pues no soy profesional y pues hasta después averigüé cómo hacerlo. Así que no hubo grabación, pero para quienes estuvieron, nos enteraron por ahí, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran aportar, cuestionar? Porque acuérdense que les dije que leyeran por ahí el libro de los Hebreos, porque eh, pues prácticamente lo que vamos a ver el tema de hoy, yo le he denominado así como está en la presentación, Dios habla hoy y siempre, y vamos a analizar la carta a los Hebreos. Pero antes de entrar en materia, antes de comenzar con esto, bueno, pues una pequeña introducción, algo que vamos a aclarar, por qué desde que estamos por ahí en Génesis nos vamos a ir hasta los Hebreos. Parecería descabellado puesto que vamos siguiendo un orden en el análisis de la Biblia, intentando encontrar el porqué de este instrumento. Y yo les comentaba el día domingo, mis hermanos, que cuál es el propósito. Les pregunté por el estudio. El estudio básicamente lo he denominado el canon de la Biblia. Y les comentaba que a diferencia de una serie de estudios pasados en los cuales analizamos la Biblia desde el punto de vista de su composición, en el estudio, en la introducción al estudio de la Biblia, y vimos de una manera un tanto somera, un poco tal vez rápida y muy superficial, cómo se creó la Biblia, pero hasta ahí pues es interesante saber cómo se creó, pero lo importante de todo es el propósito de la Biblia. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nosotros estamos ahora entonces viendo con cierto más detalle estos libros a través de los principales personajes que aparecen en la Biblia? Y ya después veremos también un análisis tal vez más profundo exclusivamente por los libros más importantes o los libros que nos puedan aportar más sobre el propósito que buscaremos. Y en ese sentido, bueno, yo el domingo les preguntaba y pues de nuestros hermanos que estuvieron presentes, pues costó trabajo que se entendiera por qué estamos, cuál es el propósito de ver con tanto detalle, insistir tanto en lo que sería el estudio de la Biblia. ¿Por qué insistí tanto en esto? Aparte de nuestra hermana Gloria que estuvo presente, nuestra hermana Rosalba también, alguno de nuestros hermanos me podría decir por qué es esta razón de ver este análisis de la Biblia. ¿Por qué nos interesa tanto y no nos dedicamos mejor a la oración o a hacer algo más pastoral? A ver, por ahí mi hermana Raquel Olayo, nuestra hermana Mercedes, alguien que quiera compartirnos su idea o su opinión. ¿Por qué creen que insistimos tanto? A ver, para nuestra hermana Marisabel, ¿por qué insistimos tanto en esto? ¿Cuál es el propósito de analizar tanto la Biblia? Bueno, porque debemos de conocer los principios y el fundamento de nuestra fe. Si no conocemos de dónde viene nuestra enseñanza, y vamos a empezar como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Que queremos confirmaciones a través de la ciencia, pero precisamente de eso se trata nuestra fe, de creer en lo que estamos leyendo y entender lo que el Señor espera de todos y cada uno de nosotros. Ok, perfecto. ¿Y de qué nos sirve todo eso? Pues para tener un mejor estilo de vida. O sea, como siempre se ha dicho, el Evangelio no es una religión, es una forma de vida, es una forma que te enseña cómo vivir de forma sana,
e inteligente. Ahorita el mundo está muy agobiado con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, yo siento que todos los que creemos en la palabra del Señor y en los tiempos como se van dando, pues no tenemos miedo, no estamos angustiados. Sabemos que el Señor siempre a todos los que pues lo obedezcamos lo más que podamos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, perfectos no somos. Y luchamos por hacer lo correcto, pero al menos yo siento que yo estoy protegida por Él, que estoy muy bendecida y no Ok, tengo miedo de nada. bien, gracias. Pues escucha, es muy bonito, pero yo creo que hay algo mucho más importante de manera personal. ¿Qué podrá hacer? A ver, mi hermana Raquel, ¿puedes aportarle algo a lo que comenta nuestra hermana Marisabel? Yo creo que conocer más, pues más a Jesús, conocer, o sea, de todo lo que hizo, como, pues para tratar de hacerlo también, aunque es, pues ahora sí que no nos parecemos, bueno, no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Pero, y pues toda la historia, ¿no? Que bien, venimos desde la creación y pues no sé, yo siento que así conocemos más sus obras y cómo él quiere que nosotros, cómo quiere que sea el humano, pues. Ok, correcto. ¿Alguien más que tenga algo más? Creo que hay algo más personal y más importante que deberíamos de considerar en esto. ¿Alguien de mis hermanos? Nuestra hermana Gloria no puede contestar porque estuvo el domingo. Cualquiera Juan Que Cirilo. yo vería, en este caso, generar la certeza, ¿no? En el hombre, consolidarlo, ¿no? En cuanto a conocer un Dios y como tú decías, ¿no? La vez pasada, ¿no? Que Dios ama, ¿no? A los que luchan, ¿no? Hacer una conciencia, el prepararnos, ¿verdad? Para esta vida, ¿no? Que el Señor promete, ¿no? Al hombre. Y en este caso, ¿verdad? Lograr nuestra transformación, porque un mensaje no pastoral, como tú lo dices, ¿verdad? Pues es emotivo. Y ay, qué bonito habló, ay, qué bonito se sintió, ¿no? Pero tener la conciencia de cómo tenemos que seguirnos transformando, ¿no? Para poder recibir esa vida es otra cuestión, ¿no? Conocer, ¿no? Leía yo la vez pasada, ¿no? Lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Acerca de que si él, sabiendo hacer las cosas buenas, no las hacía, estaba mal. Y entonces, yo entendí, ¿verdad? Que él estaba aplicando ahí la psicología inversa, porque evidentemente que Pablo era un hombre, ¿no? Que cuidaba su vida, que decía que aporreaba su carne. Entonces, como cuando decimos, te digo, Juan, para que entiendas, Federico, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas por las que debemos, ¿no? Esmerarnos, ¿no? Si no tenemos conciencia, si no tenemos certeza de lo que estamos, de a lo que hemos, creído, pues evidentemente las emociones, ¿verdad? Siempre nos llevarán, ¿no? A caminos equivocados. Bueno, eso pienso yo, ¿eh? Bien, ok, gracias. Pues claro que sí, es muy importante. Pero ahora vamos a preguntarle a nuestra hermana Gloria a qué conclusión llegamos el día domingo de por qué meternos tan a fondo en la Biblia, conocerla ampliamente. Nuestra hermana Rosalba, nuestra hermana Polita, que también estuvieron el domingo. Mi mamá quiere dar su punto de vista, mi hermano. Adelante, adelante.
y para alcanzar su misericordia. Es mi opinión. Muy simple lo que determinamos el domingo, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues lo más importante para nosotros fue porque dijiste que nuestro propósito es llegar al reino de los cielos. Así de fácil, así de concreto y exacto. Créanlo, mis hermanos, miren, es muy bonito saber mucho, que que enseñarle a la gente, cambiar de vida y hacer todo. Pero realmente lo que nos debe de importar y poner nuestra mira es llegar al reino de los cielos. Porque esto, miren, lo que estamos analizando, sobre todo lo que corresponde a Jacob, que era cuando yo les comentaba de por qué su comportamiento, ¿se acuerdan que les digo que yo en lo personal diría que pues sería el último de los hombres en los que se confiaría porque pues la verdad no era muy tramposo. Acuérdense, desde el vientre de su madre, cómo no dejaba salir a su hermano, al primogénito, según dice en la Biblia, que lo jaló del talón, y luego después pues lo engañó, no lo engañó, pero sí se aprovechó de su pobreza espiritual y le robó la primogenitura le defraudó como que le quiera llamar. Y luego después, esto sí, engañó a su padre para robarle la bendición. Y luego, ¿qué hizo cuando pues todo esto nos llevaría a pensar, bueno, ¿y por qué dice Dios que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y yo me puse a reflexionar así en esto y digo, bueno, porque miren, a final de cuentas, Jacob pasó por lo que pudo, como pudo y como quiso hacerle, pero él tenía un objetivo bien claro. Y pasó por quien se dejara y por quien se pusiera para alcanzar su objetivo. Y lo logró. Y créanlo, Dios lo amó. Entonces, digo, vamos a establecer nuestro propósito. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero llegar al reino de los cielos. Quiero la vida eterna. Ahora sí, ya una vez fijado ese objetivo, ¿qué debo hacer? Todo lo que ustedes dijeron, mis hermanos, todo lo que ustedes dijeron, pero ya con el faro que me va a guiar, que es ese propósito. Eso era, por eso es que les comentaba que la Biblia como herramienta es muy importante, claro, ¿para qué? Sí, sabemos mucho, podemos hablarle a la gente, podemos cambiar de vida, lo que nos enseña, pero vamos ya ahora que estamos viendo, pues en la Biblia hay cosas que tal vez no sean tan edificativas y que tal vez no sean lo que esperaríamos. Entonces, realmente, eh, pues lo más importante de todo es que es una herramienta para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Y todavía hay muchas otras cosas más que necesitamos acumular para eso. Pero eso que no se nos olvide. El domingo, sí, llegamos a una conclusión y mi hermana Gloria pues lo dirá y su comentario es muy válido. El comentario de decir, ¿y qué? Entonces tenemos que pasar por encima del que sea. Claro que sí. No importa por quién vamos a pasar, por encima del que sea. Él les decía, bueno, ¿qué no nuestro Dios le dijo a su pueblo que para tomar la tierra que les ofreció no debían de exterminar a los que estaban ahí? ¿Qué podemos hacer? Lo que sea. Pero he aquí que lo que sea significa lo que nosotros vamos a aprender en los evangelios y que nos enseña el Señor Jesucristo y nos enseñan a través de la escritura nuestro propio Dios. Y ahí es donde tenemos que hacer todo lo que ustedes dijeron, ciertamente. Sí, a ver, adelante. ¿Alguien que aporte? Por ahí creo que mi hermano, Julián. Bueno, entonces, vemos pues, a ver, adelante, mi hermana Meche. Y fíjate que precisamente debemos tener conocimiento, ¿no?
porque aquí en Primera de Pedro 3:15 dice, antes santifiquen al Cristo como Señor en su corazón, siempre listos para hacer una defensa ante todo el que les exija razón de la esperanza que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con un genio apacible y profundo respeto. Si nosotros no conocemos, ¿verdad?, esta doctrina, pues obviamente ni nosotros podemos tener fe en ellos, ni tampoco decirle a la gente, ¿verdad?, por qué creemos, por qué tenemos fe en esta promesa, ¿no?, que Jesucristo nos ha brindado, ¿sí? Gracias. Ok, así es, gracias. Entonces, miren, lo importante es eso y una vez fijado este objetivo, pues adelante. Y vamos a enlazar pues con el estudio que hemos estado reflexionando y lo voy a hacer a partir de aquí de Génesis 35, 1 al 4, como lo están viendo ahí en la diapositiva, en donde dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Fíjense, mis hermanos, que aquí es muy importante reflexionar sobre esta. En primer lugar, bueno, cuando Jacob huía eh, eh, de su hermano Esaú, se le apareció por ahí la escalera y en sueños vio y se le refrendó la promesa. Pero ya cuando él regresaba de su tierra, con su suegro, que ya analizamos todo eso, todo por lo que pasó con su tío abuelo, que consiguió a su mujer, consiguió su fortuna, salió huyendo de con él, y cuando él regresaba por ahí, viene el pasaje ahí donde él se enfrenta con un varón, dice que era un ángel o era el mismo Dios, y luchó y venció, y bueno, eso ya lo vimos, pues. Entonces, ahí eh, le dice a Jacob que va a cambiar su nombre y ahora va a ser Israel. Bueno, entonces aquí en esta parte, en donde Dios le dice a Jacob que le haga un altar cuando él a ese lugar. Entonces dice que Jacob hizo lo siguiente, le dijo a su familia y a todos sus siervos, todos los que estaban con él, y les dijo, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense y cámbiense, renuévense. Vámonos a Betel, porque allí voy a construir altar al Dios que me respondió. Ojo con esto, él no dijo que le iba a levantar a Jehová, no lo conocían. No sabían quién era el Dios que los protegía. Ellos entendían que era Jacob, entendía que era un Dios que lo guardó. ¿Se acuerdan que en una parte él dice que si él lo protege, le da comida, lo guarda de todo y lo prospera, de todo lo que tenga le va a ofrendar la 10ª parte, él voluntariamente? Pero para esto, primero Dios tiene que favorecerlo. Porque si Dios no lo favorece, pues nomás no le da nada, ¿verdad? Entonces, él dice ahí que va a hacer un altar al Dios que le respondió. Le respondió cuando clamó a él. Cuando desde su angustia clamó a un Dios que él sentía que alguien lo había construido, que había un Dios poderoso que lo podía guardar, proteger. No sabía quién. Pero él dice que a ese Dios y que le respondió, dice, en el día de mi angustia, y que a partir de ahí lo protegió en todos los caminos que anduvo, todo lo que hizo,
le dio su mujer, le prosperó, lo guardó de Saúl, de su tío, etcétera. Y entonces dice, a ese Dios le voy a edificar un altar. Y para hacer esto, dice, a ver, todos vamos a cambiar, todos se limpian, y recogió, dice, los dioses ajenos y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y ese que dice que los escondió, en realidad desaparecieron. Y yo le preguntaría por ahí a nuestra hermana Janet, a ver, Janet, ¿cuáles crees que eran esos dioses ajenos? Los dioses ajenos, pues los falsos profetas, ¿no? Bueno, los falsos, Por ahí le dimos un nombre, que se los dije. Los terafines. Así es, ya te ¿qué? ayudaron, mi hermana. Los Oh, terafines. ¿Y qué eran los terafines? A ver, quienes ayudaron, no escucho. ¿Quiénes eran, qué eran los terafines? Ángeles, No. Ah, ¿verdad? Miren, los terafines se conocen como dios familiares, amuletos. Les voy a hacer un símil. Como hoy en los católicos tienen a todos los santitos y les rezan o acuden a ellos. Esos son los terafines. Son dioses familiares, dioses, pues ídolos, si ustedes quieren llamarle así, pero ellos ponían su confianza en ellos, era lo que sabían. Y esos terafines, esos dioses venían desde que salieron de Ur de los Caldeos y los llevaban consigo. ¿Se acuerdan lo que hizo Raquel cuando huyeron y el por qué los persiguió Nacor? Porque Raquel se había llevado esos dioses de su padre y él, bueno, pues iba por eso siguió a Jacob. Esos dioses, y eso era lo que ellos conocían. Ellos no conocían al Dios que nosotros conocemos. No tenían ninguna referencia, nadie se los había mostrado. Solamente clamaban y recibieron una bendición de un Dios por el que creían. Y ese es el Dios de Jacob, que por cierto, por eso en nuestra oración y se define al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, y que por ende es el Dios nuestro, como dice, el Dios de los santos profetas, de todos aquellos que se allegan, como se llame, como sea. Pero aquí lo importante que vemos ahí es que dice Jacob que es el Dios que le respondió en el día de la angustia, el que verdaderamente lo protegió. Porque mis hermanos, quiero decirles algo, hemos recibido muchas bendiciones y protección de ese Dios y hemos sido ingratos, porque nos olvidamos de él, solamente en la tribulación. Entonces, ¿sería necesario estar eternamente en tribulación para recordar a este Dios? Créanlo, Dios amó a Jacob porque no se olvidó de él después que prosperó. Claro que clamó en la angustia, pero también le sirvió en la abundancia, en la prosperidad. Así Oye, es. hermano, una pregunta. A ver, adelante. En el tiempo que estás diciendo que adoraban a los dioses ajenos, a esos dioses familiares, a todos esos, pues cuando mostraste la imagen eran todos de madera de diferentes tamaños, con pico en la cabeza y así medio feos, marcianos. Y ahorita en la actualidad de aquí, en este siglo, pues ya ven que pues se adoran a seres humanos que canalizaron, o sea, como la Virgen María, a Juan Diego, a San Julio Tadeo, o sea, no se adoran a maderas así como se adoraban antes, son otro tipo de imágenes,
de adoración de dioses ajenos. Es mucho la diferencia. Bueno, cuando pusiste tú la imagen que estaba en la madera y estaban acá los otros santos que estaban. Ok. Son muy diferentes. Pues miren, Por el tiempo y realmente, la época que ha pasado. miren, realmente la similitud está en que es en quién se pone la confianza. Fíjense bien, ahí les puse la imagen de esos terafines antiguos y modernos, porque sigue habiendo. Pero vamos a regresarnos ahora al texto que estamos analizando, que es aquí. Dice Jacob que le va a hacer un altar al Dios que le respondió. Cuando ellos no había culto a los dioses, en realidad, pues ellos clamaban y tenían la figurita ahí que representaba en quién ponían su fe y su confianza. Nada más, no había un culto establecido. Era lo que se les ocurría. Pero confiaban en esa figura, en ese amuleto que muchas veces los llevaban colgado o en las orejas o como fuera. Pero todos esos representan el depositario de la fe del hombre. ¿Por qué? Porque se piensa que ese es el que te protege, es el que te ayuda, es el que te responde, como dijo Jacob. Entonces Jacob le levanta un templo aquí al Dios que lo guardó, que lo protegió, que lo prosperó. Aún no sabía quién era, porque todavía no se manifestaba. Pero él ya dice, a este Dios yo le voy a poner un templo y voy a establecer un culto, porque por eso hizo un altar. Pero para eso, él dice a todos los que llevaba, bueno, vamos a cambiar. Para empezar, desde la misma limpieza física, si ustedes quieren. Y se cambiaron, se vistieron de nuevo, hicieron todo eso porque se establecía a ese Dios. Ahora bien, eh, esto es por qué Jacob hizo eso, porque aún no conocían. Ahora bien, cómo ellos, les voy a poner aquí, miren, que determinamos, ustedes mismos pusieron las formas en las que se comunica Dios. Por ahí entre lo que aportaron está a través de la oración, de la escritura de la Biblia, de la predicación, a través de la propia naturaleza o del espíritu o del pensamiento o en sueños, o a través de las cosas hechas o de las acciones que hacemos. De todo eso, y todo eso yo lo concentré en tres áreas o tres formas. El mensaje de Jehová es a través de la escritura, a través del espíritu y a través de los hechos. Todas las formas que se nos puedan ocurrir. Pero aquí hay las características que tienen es que a través de la escritura está sujeta a interpretación. Entonces va a estar sujeto a lo que nosotros creemos o esperamos de una lectura bíblica. Y ya está demostrado porque hay mucha gente que busca hacerse rico o busca muchos propósitos, pero no el propósito de llegar al reino de los cielos, sino otros. A veces, pues para presumir hasta eso de que sabe mucho, etcétera. Ese es el problema que tendría la escritura, la interpretación personal a criterio de la misma persona. Ahora, a través del espíritu, que es un mensaje sentido, es decir, lo que le llamaríamos como corazonadas o como algo que se nos viene a la mente que tenemos que hacer. Yo les ponía, por ejemplo, si ahí lo recuerdan, la anécdota que le pasó a nuestro hermano Juan cuando iba en el taxi, se encontró con un joven ahí y que le limpió el parabrisas y que le dio su moneda y hasta 10 pesos dice, pero llevaba una torta en el parabrisas que era mi comida y el joven pues le apuntó que la torta y dice, en ese arranque yo sentí las ganas y el deseo de dárselo, se lo di y después me di cuenta pues que era mi comida y era una torta, ¿no? Eso que te nace hacer es el mensaje sentido. A esos son los mensajes de Dios. La otra manera de los hechos es lo que vivimos día con día o lo que vemos en la naturaleza. Las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho, la maravilla de nuestro propio cuerpo, etcétera.
Entonces, muchas veces les decía, en el mensaje espiritual, miren mis hermanos, a veces no le hacemos caso. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos otros pensamientos. Y el de los hechos, pues nos hemos acostumbrado a ver las cosas y creo que a veces le damos más importancia a la televisión, le damos más importancia a ciertas otras cosas. Entonces, es difícil escuchar el mensaje de Jehová. Y ese mensaje es el que recibió Abraham, que recibió Isaac, que recibió Jacob y el cual venía acompañando al Señor Jesucristo y a todos nosotros. Pero tenemos que saber escuchar, tenemos que abrir nuestra mente a ese mensaje como lo abrió Jacob y que él hizo lo que le nació, lo que espiritualmente sintió, importando poco lo que tenía que hacer para alcanzar su objetivo. Es de la misma manera. Entonces es importante, pues les decía, por eso es que nosotros, como lo que tenemos más fácil, más concreto, es la escritura, y nos dedicamos a estudiarla, pero hay que entender bien para quitar todo aquello que nos nacería ponerle, quitarle o agregarle. Eso es por eso que tenemos tanto, que nos abocamos tanto. Y bueno, eso es lo que vimos. Hasta ahí nos quedamos prácticamente porque después de Jacob seguía alguien más. Pero antes de eso, y para que aclaremos esto, y a ver hasta dónde llegamos, si no, no importa, vamos a continuar con este tema. La figura que están viendo es el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, porque mis hermanos, aquí desempeña un papel importante lo que serían los sacerdotes, porque a veces nosotros no somos capaces ni de escuchar ni de entender el mensaje de Dios y creemos que alguien que está más dispuesto lo puede traer o nos los puede hacer visibles. En la misma Biblia lo encontramos que así fue, ahorita que veamos sobre esto. Entonces, para esto son los sacerdotes. Y de manera general, quiero decirles, mis hermanos, que los sacerdotes son el enlace de los hombres para con Dios. Porque cuando Dios se comunica a los hombres también de manera directa, lo hace a través de los profetas. Entonces aquí tenemos dos personajes que son los que hacen o que nos conectan o que hacen la comunicación para con Dios cuando no somos capaces de establecerla por nosotros mismos. Y son los sacerdotes que actúan para los hombres y los profetas que actúan para con Dios. Entonces, aquí el que estamos viendo, el primer sacerdote que se menciona en la Biblia, es uno que nombra como Melquisedec y lo nombra como el sacerdote del Dios Altísimo. Y este es un encuentro de este sacerdote y que era además rey de Salem. Y si ahí ya lo estudió nuestro hermano Pablito en su estudio, se encuentra con Abraham y ahí está mencionado. Pero la respuesta es, ¿cómo surgen los sacerdotes? Nada más porque sí, los nombra Dios, quién los establece, cómo se establecen, cómo saben sus funciones. El que quiere puede ser o le nace, porque eso es algo muy importante, porque para esto ya vimos cómo hasta Jacob, pues realmente los hombres no conocían a Dios. Entonces, ¿cómo podría estar establecido un culto al Dios Altísimo si no lo conocían? Pero ya existía un sacerdote y sabemos, por lo que está escrito, que apenas todavía ni siquiera se formaba el pueblo de Israel y aún no se manifestaba a Dios porque nadie sabía cómo se llamaba ni quién era. Esa es una buena pregunta que nos haríamos. Ya después vamos a ver, por eso es que nos fuimos hasta el libro de los Hebreos, pero creo que no vamos a llegar, espero que en la guardia, antes de que termine, podamos llegar a analizar este libro. Aquí les dejo nada más esto para aportarles que existiendo o la función de un sacerdote sería básicamente el enlace que haría entre los hombres y Dios. Ahora bien, eh, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí vemos en la gráfica los diferentes porque ya establecido el culto, como lo había hecho Jacob, que fue
pues hizo su altar y ya le dijo a su gente cómo debían de ser, cambiar todo lo que nuestras hermanas dijeron al principio cuando era el porqué del estudio de la Biblia. Todo eso es válido, todo eso es lo importante. Pero tenemos desde entonces y hasta hoy en día diferentes puentes de enlace para con Dios y Dios para con nosotros, que son los sacerdotes, ya lo vimos, que son los que se encargan de hacer llegar el mensaje que el hombre le quiere dar a Dios, o los profetas que se encargan de traer el mensaje de Dios para con los hombres. Pero mencionamos también otros que por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, que fueron los jueces que vigilaban o que dirimían los conflictos, porque Dios en realidad es quien debe gobernar. Por ahí vimos ya cómo se establece una orden sacerdotal y toda una, vamos a decir, casta que domina y que está ejercida por los sacerdotes. Realmente no fue así, sino que vamos a verlo con más detalle. Miren, en este caso, pues, como vemos aquí toda suerte de enlaces, pues es la necesidad que el hombre tiene precisamente de lo que vimos, de escuchar el mensaje. Pero ya vimos cómo Abraham lo supo interpretar, supo escuchar y supo interpretar y supo hacer. Igual Isaac, igual Jacob, y posteriormente después vinieron y unos acertaron y otros no. Entonces aquí está representado todo esto, y lo que les puedo decir en realidad entonces realmente es que eh, los sacerdotes, ¿desde dónde vienen? Nada más para que nosotros vamos a ver entonces primero en Éxodo 28:1, y me permiten ponérselos en Éxodo 28. Ahorita se los pongo ahí. Ahí está. En Éxodo 28:1 está cómo se establece el sacerdocio. Y vean lo que dice aquí. Ya se refiere a cómo se van a vestir los sacerdotes, pero a quienes nombra. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Sí? Entonces, Dios mismo nombra a quienes van a ser sus sacerdotes, y es Aarón y sus hijos. Y de aquí nace que el sacerdocio para con Dios, porque él así lo dispuso, comienza con Aarón y sigue con toda su descendencia. Ahora, aquí es importante mencionar que Aarón era de la tribu de Leví, porque Dios también eh, manda y designa quienes le van a servir. Para eso vámonos a ir a Deuteronomio 18, del 1 al 5. A ver. Aquí tenemos entonces que Dios, ¿qué es lo que dispone Dios? Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que se ofrecieran en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté
para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Entonces Dios establece aquí que la tribu de Leví ya no va a tener herencia de la tierra que Dios le dio a las tribus de Israel, sino que se dedicarán a la administración de todo lo que corresponde al culto a Dios, y que Aarón y su descendencia serán los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes o los jefes de los sacerdotes. Los levitas, claro que pueden ejercer el sacerdocio, nada más. Entonces, como dice, ¿de qué les va a corresponder? Además, Jehová ordena que las otras tribus deberán de dar la 10ª parte de su posesión para mantener a la tribu de Leví, porque no les dio heredad. Y de ahí, esa 10ª parte es lo que se conoce como el diezmo. Y se establece que el diezmo, a partir de ahí, y en ese caso será forzoso. No es, por ejemplo, como Abraham le nació de que lo que obtuvo de la guerra y de la batalla contra los reyes, allá cuando le libertó a su sobrino, le nació entregarle a Melquisedec la 10ª parte de lo que ganó. O bien, como Jacob dijo, que de todo lo que él pudiera o tuviera, lo iba a dedicar para Dios. En esos casos, vean que es de la voluntad de la propia persona ofrecer a Jehová o a su Dios. Pero aquí en este caso no es de su voluntad, es a fuerzas, es obligación para que se pudiera mantener la tribu de Leví, porque ellos no tenían heredad. Y ahí se establece. Y creo que hasta ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, y vamos a ver entonces cómo Dios nombra también a los profetas. Hermano, ¿Y ¿qué para texto qué va a dijiste? servir? Perdón, porque no escuché. El Deuteronomio. El número. Ah, ok. Deuteronomio, hermana. Es Deuteronomio 18, del 1 al 5. Ahí está lo de los levitas. Gracias, hermano. Señor le bendiga. Miren,